Queremos darle la más cordial bienvenida a su programa A Como Nos Toque, un espacio donde podemos debatir libremente las ideas, podemos hacer análisis de las coyunturas con una línea editorial totalmente independiente, donde nuestros invitados pueden ejercer plenamente su derecho a la libertad de expresión. Hoy nos complace contar con la presencia del doctor Jerjes Justiniano, un reconocido político nacional, ha sido candidato, ha sido embajador, y la verdad es que siempre sus análisis son muy certeros. Nos complace contar nuevamente con su presencia, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, querido Raif. Un gusto de poder participar en un programa que, como usted lo ha señalado, tiene una línea independiente donde podemos opinar con absoluta libertad. Y uno de los valores más importantes de la democracia y de la sociedad occidental es la libertad de pensamiento. Y por eso tenemos que luchar fuerte para preservar ese derecho que tenemos los bolivianos de opinar con libertad y en un marco donde se respeten las ideas y uno pueda debatir. Con gusto, querido amigo, con mucho gusto. Doctor, hay tantos temas que queremos tratar con usted, pero vamos a comenzar. ¿Cómo usted analiza ya a estas alturas la gestión del presidente Arce? Hemos visto que está con intenciones de hacer un referéndum. Hace pocos días atrás ha hecho una conferencia de prensa donde prácticamente deslinda responsabilidades y señala que la crisis que estamos viviendo hoy es causa de la mala gestión del expresidente Evo Morales, del cual él también fue miembro de su gabinete. ¿Qué opinión le merece la gestión del presidente Arce? Yo la sintetizo, querido amigo, para no repetir lo que han dicho los comunicadores, lo que han dicho los politólogos, los entendidos en política y los que opinan de todo. Lo han descalificado. Yo creo que para mí es muy importante la conferencia de prensa que ha dado pocos días, ayer, anteayer, ha dado el presidente el lunes, para ser preciso. ¿Y por qué es muy importante? Porque él reconoce, y nosotros los abogados, usted lo sabe, como abogado que tenemos un aforismo jurídico que dice: a confesión de parte, relevo de prueba. Para que lo entienda el ciudadano, el pensador jurídico establece que si yo confieso, ya no necesito prueba. La confesión es la reina de las pruebas. Entonces, si yo confieso, y lo que ha hecho el señor presidente en su última conferencia, en una exposición académica muy bien presentada, pulcra, académica, ha hecho la confesión más importante, diciendo que la situación en la que estamos, la culpa es del gobierno anterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Mea culpa, ¿no es cierto? Entonces, nos libra de todo otro comentario. Ya lo vemos, ya sabemos dónde está la fuente, el origen de los problemas que estamos soportando. Una mala administración. Y da la casualidad que el administrador principal, porque el que manejaba la caja era el presidente actual. Él era ministro de Finanzas y él manejaba la caja. Entonces, es una confesión. Yo la encuentro muy positivo porque nos define finalmente un tema que siempre estuvo en la mira y en la discusión. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el problema que tenemos en la situación? Estamos en una crisis muy, pero muy grave. Una crisis económica que estamos llegando lentamente. Estamos en el borde de poder llegar a una hiperinflación. Tenemos una inflación que hasta ahora sigue siendo tolerable, pero con un dólar paralelo que no existe en el mercado y que fluctúa en función de los intereses. Entonces, estamos en una economía donde no tenemos capacidad de comprar. No podemos comprar combustible, no podemos comprar diésel, no podemos comprar materia prima, no podemos comprar absolutamente nada, porque nosotros no somos un país industrializado, ni siquiera somos semi para poder decir, bueno, nos defendemos con lo que producimos nosotros. Entonces estamos en una situación bastante grave. ¿Cuál es lo negativo que yo sentí del presidente? Fue de que no nos dio solución. Los caminos que él propone bajo una denominación de reforma estructural, de medidas estructurales, no hay más que una medida estructural, una sola medida. Las medidas son buenas, no son malas, pero no van a solucionar el problema porque no son estructurales, ¿me entiende? Tiene que haber una medida estructural que tiene que ver
con el control del Estado en el tema de obtener divisa. Y aquí es muy simple para que nuestra opinión pública pueda entender, y especialmente los espectadores de su programa. ¿Cómo obtenemos dólares? Bolivia, ¿cómo tiene? Dólares obtenemos vendiendo lo que nosotros producimos. Vendíamos gas, vendíamos estaño, vendíamos oro, vendemos gas. Entonces, lo que vendemos. Vendemos trigo, si producimos. No producimos trigo para vender, pero tenemos soya, producimos soya. Vendemos carne de res, porque tenemos buena producción de carne de res. En la medida que vendemos eso, vamos a recibir los dólares. Vamos a recibir dólares para ese concepto, y eso permite que el negocio internacional fluya de una manera tal que siempre vamos a tener capacidad de poder comprar. Si vendemos más de lo que compramos, quiere decir que tenemos un superávit. Si vendemos menos de lo que compramos, si compramos más de lo que vendemos, tenemos déficit. Y ese déficit lo vamos acumulando y lo vamos acumulando, y eso es lo que digamos, frena el país. ¿Cómo hacemos para que este país se vuelva un país estable económicamente y con ganancia, obteniendo grandes utilidades, y que la balanza comercial sea favorable a Bolivia? Vendiendo más. ¿Y cómo vendemos más? ¿Qué es lo que podemos producir? Mire usted, el año 1945, 46, vino una comisión norteamericana presidida por un señor Bogan. Este señor elaboró un plan de desarrollo de Bolivia, se llama el Plan Bogan. Este Plan Bogan planteaba que el desarrollo de Bolivia, la sobrevivencia de Bolivia estaba en el oriente, y lo definió claramente. Entonces hay que hacer carreteras, dijo, hay que hacer puertos, hay que comunicar puertos. Y Bolivia está en el corazón de América Latina, pero tiene que desarrollarse el oriente, hay que desarrollar el oriente. Hasta ese entonces Bolivia vivía de las minas. Entonces vino la revolución del 52, y el doctor Víctor Paz Estenssoro, que era el líder de esta revolución, lo tomó el Plan Bogan y dijo, vamos a llevarlo a la práctica. Y desarrolló el oriente, ¿me entiende? Y desarrolló el oriente porque hasta entonces el oriente estaba postergado. Santa Cruz, Beni y Pando eran provincias que servían para hacer refugio a los políticos perseguidos, o si no también residencia de los exiliados que los sacaban de La Paz y los residenciaban en Cochabamba, en el Beni, en Santa Cruz, en una provincia. Para eso servía Santa Cruz. Entonces, hay que decirle eso al pueblo de Bolivia. Cuando se da el proceso y se abre y comienza a aperturarse la producción más o menos grande de lo que era, nosotros hemos sido en Portachuelo la capital arrocera de Bolivia. ¿Sí? Nosotros tenemos ahora en San Ignacio de Velasco la capacidad de producir y de exportar ganado. Ya tenemos mercado. Entonces, ¿por qué no fomentamos a eso? Que vendamos en mayor producción. ¿Por qué el gobierno, en lugar de ponerle restricciones, en lugar de que vengan los avasalladores de tierra, que son los famosos interculturales, que vienen y asaltan las tierras, ¿por qué no le da protección el gobierno? Esas son medidas estructurales donde se define que un país va a vivir de sus exportaciones y vamos a exportar más, pero ahora transformemos en nuestra materia prima agregándole mano de obra para que generemos empleo en Bolivia, solucionamos el empleo y generamos divisas y tenemos... Pero eso no lo hace. Por el contrario, este es un modelo estatista de control fiscal. Los impuestos son cada vez más caros los impuestos, y no hay un buen servicio. Entonces, esta es la situación que yo veo y que no avisoré un futuro en la propuesta que hizo el presidente, pese a lo pomposo de su término. Medidas estructurales, dijo. Yo dije, mira, va a romper el modelo va a ir a abrir apertura. No ha declarado ni siquiera la apertura. ¿Por qué no libera de todos los gravámenes para las exportaciones? Si queremos tener dólares, no hay dólares. Y el gobierno no puede tenerlo, porque la única fuente de ingresos que tenía era el gas. Exacto. Y el petróleo. Ahora ha disminuido. Entonces ese es el único dólar que llega. ¿Y con qué se va a comprar materia prima? ¿Con qué se va a comprar? ¿Con qué se va a pagar la deuda externa? ¿Cuánto se paga de la deuda externa?
¿Cuánto debemos y cuánto debemos por concepto de intereses? Eso se paga en dólares, querido. O sea, todo lo que vendemos del gas y de lo que producimos los hidrocarburos es para pagar la deuda externa, pero no hay desarrollo posible. ¿Qué? Termino. La propuesta del señor presidente de que iba a hacer reformas estructurales para que salgamos de la crisis no es tal. No hay propuesta estructural, no hay una medida que disponga que nosotros vamos a cambiar de ser un país, ¿me entiende?, que no tenemos capacidad de exportar en ser un gran exportador. Tenemos tierra, tenemos mano de obra, el boliviano es trabajador, pero no le damos oportunidades. Lo asaltamos, los vagos, porque son ladrones de tierra, los que vienen haciendo eso, los avasalladores, los que están entrándose como un grupo de delincuentes que entró a las aldeas del padre Alfredo, son avasalladores, delincuentes, con apoyo del MAS además. Tan es así que yo denuncio. Lo van a utilizar el coliseo de las aldeas del padre Alfredo, ¿me entiendes?, para que se reúna Evo y sus delincuentes en un congreso cruceño. Señor, eso es lo que hacen constantemente un gobierno que no le está dando estabilidad al país. No hay garantías constitucionales. En la Constitución política el Estado establece las garantías, las pisotea el gobierno, porque no da garantía. Entonces, ¿cómo vamos a emprender? ¿Cómo vamos a desarrollar el país? Se reúne pomposamente con los empresarios y los empresarios son tímidos porque ellos tienen que perder, ¿me entiendes? Ellos buscan cómo no perder y cómo ganar plata. Entonces, ese es un sector minoritario del país, pero que tiene mucha importancia y que gravita en la economía. Pero con ellos no se atreven a decirle, ¿por qué no se abre el presidente a reanalizar su modelo que está haciendo agua en todas partes y que nos va a hundir, nos está arrastrando al abismo? Estamos en puerta de una posible hiperinflación como la que soportó el pueblo de Bolivia en la década del 80, después de la sucesión de gobiernos militares. El doctor Siles, con la UDP, el año 1982, tuvo que soportar esa crisis que venía acumulándose y que se dio. Esa gran hiperinflación que nunca se conoció en la historia de América Latina, menos en Bolivia. Estamos nosotros a punto de llegar a esa hiperinflación. Que el presidente madure, que piense, que revise su posición. Él es un académico, que se haga asesorar por académicos, que le digan cómo va a ser el futuro del país, que lo analicen, que tire proyección. Hay computadora, hay inteligencia artificial que le puede ayudar hasta a redactar los documentos. Entonces, pero que lo piense de manera racional, piense en Bolivia, piense en el futuro. No le queda más que un año al presidente, porque no va a ser presidente reelecto, no, ni con el MAS y sin el MAS, ni con dos MAS, no va a ser reelecto. Ya el pueblo de Bolivia conoció lo que es su capacidad para ser dirigente. Él es buen administrador, sí, fue buen administrador, bueno, como dijo Evo, era el que manejaba la caja chica. Bien, doctor, esa era cabalmente la segunda pregunta. Creo que hay personas que le hablan al oído al presidente y le dicen que tiene que ser candidato, que tiene el apoyo del pueblo. Usted, como político con gran trayectoria en nuestro país, ¿considera que tiene el presidente Luis Arce una chance de ser candidato para el 2025? Yo no veo ninguna de las condiciones que tiene un candidato para ser candidato o para prorrogarse. En este caso, él se quiere prorrogar. No creo que tenga ningún apoyo. En este momento no tiene partido político, en primer lugar, porque el jefe del MAS, le guste o no le guste, es Evo Morales. El que moviliza en las calles es Evo Morales. Entonces, y toda la oposición, increíble, pero toda la oposición en este país trabaja en función de Evo Morales. Es una barbaridad. Porque, un ejemplo voy a poner. En este momento hay en el Parlamento $1.000 millones en préstamos de las agencias internacionales. Ni siquiera son de países amigos, son de las agencias del BID, el Banco Mundial, la Fomento, etcétera, etcétera. Muy bien. Resulta que no lo aprueban. Y no lo aprueban, ¿por qué? Porque evidentemente Evo Morales no quiere que le aprueben. Porque eso desahoga la presión que está existiendo en el país. Esos $1.000 millones van a ponerse en circulación inmediatamente en Bolivia y esa es una solución inmediata. Pero no sé, en eso coincide la oposición de Evo Morales
con la oposición al MAS. Y aquí, ¿quién gana? ¿Cuál es el líder de la oposición en este momento en el Parlamento? Yo no conozco ningún líder de la oposición. Hay voces aisladas, valientes, 2, 3 mujeres que de verdad, valientes, que están peleando constantemente, denunciando, pero que no es suficiente. No hay un liderazgo como para decir, va a ganar este líder. El que gana es Evo. Le están haciendo todo el juego para que gane Evo. ¿Por qué nuestra oposición no razona? ¿Por qué no piensa con su cerebro en lugar de pensar con el cerebro de Evo? Queremos deshacernos de Evo, queremos deshacernos del MAS y sin embargo estamos haciendo todo lo que hacemos le favorece a Evo. Entonces yo creo que en eso está equivocado y comenzando por el señor Luis Arce Catacora, que él está equivocado. No tiene ninguna de las condiciones para que él pueda ser reelegido. Si fuera el jefe del MAS, podía tener un 30% de la votación, que es la votación dura del MAS. Pero después de eso, no creo que ningún académico de ninguna de las universidades del país lo vaya a apoyar por ser académico, porque no ha demostrado que es un buen académico o un buen estadista. ¿Usted considera, doctor, de que Evo Morales le está ganando la pulseta al presidente Arce en términos políticos? Con absoluta certeza. Y véanlo, a ver, hace 1 año y medio atrás, hasta unos 2 años, la pulseta la ganó Arce. Lo sepultó a Evo Morales. Lo arrinconó, le quitó partido, le quitó el apoyo de la COP, le quitó el apoyo de los movimientos sociales, le fue quitando poco a poco y lo fue arrinconando a Evo Morales. Con la disputa de Evo Morales por la sigla en la Corte Electoral o en el Tribunal Electoral, comenzó a recuperar Evo. Y ha comenzado, Evo es un animal político, ¿me entiende? Él no tiene la capacidad intelectual de Arce, ni se parece, ni le llega ni siquiera a la mitad de los tobillos. Obviamente Arce es un tipo académico, es un hombre bien formado, pero Evo es un político, y es un político intuitivo, ¿me entiende? Por eso le digo, es un animal político, lo tiene en su esencia la figura política. Y le ha ganado, en este momento le está ganando. ¿Quién maneja la oposición ahorita? Evo. Y hace lo que Evo quiere. No le aprueba y Evo amenaza con no aprobar. Amenaza que lo va a sacar y no lo ha metido preso. Señores, es su versión. Amenazarlo al presidente que lo va a sacar, que lo va a tumbar. Lo dice públicamente. Si lo dijera un tipo de la oposición al MAS ya estuviera preso, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué mi hijo está en el exilio? ¿Qué hizo Jorge Justiniano Atalá para merecer el exilio? Contribuir al país para pacificarlo al país. Eso fue lo que hizo. 22 días trabajó intensamente para lograr la pacificación del país. Y así le paga el país, le pagan los masistas, ¿me entiende? Que evitó, ¿me entiende?, que una guerra civil se realice. Esa es la forma en que se paga. Entonces, yo pregunto, ¿dónde está la oposición que lo va a sacar a Arce del gobierno? Arce no va a ser candidato con seguridad. ¿Cuál es el candidato que tenemos? ¿Se ha visto usted, se ha puesto a pensar? Tenemos 15 candidatos. Así es. Este es un país de Ripley. ¿Sabe quién era Ripley, no? Ripley era un seleccionador de cosas extraordinarias que ocurría en un país o que le ocurría a alguien que las publica. Entonces, Ripley era ese que en un cuadro le mostraba a usted la realidad irónica de lo que ocurría. Este es un país irónico. Tenemos 15 candidatos. Y yo creo que al final falta 1 año para las elecciones. Entonces, al final de este año o comienzo entre febrero y abril, que es cuando se tienen que presentar las listas de candidatos, van a aparecer otros 5 más candidatos. Entonces van a ser 20 candidatos. Ni uno tiene partido. Ningún candidato tiene partido político. Entonces, son candidatos que autoproclamados. Carajo, qué lindo. No, yo soy Jorge Justiniano, ¿sabe qué? Voten por mí. Yo soy el tipo de la película. Vengan, únanse en torno a mí, vengan detrás de mí. Yo conozco un solo político que ha dicho, yo tengo un partido político para ofrecérselo a la unidad. Se llama Rubén Costa. No voy a ser candidato, dijo. Demócrata no va a pelear la presidencia. Lo ofrezco como instrumento para lograr la unidad. ¿Y quién le dijo? De acuerdo, bravo. El único entusiasmado he sido yo. ¿Por qué? Es un político que le está diciendo al país, unámonos todos. En este momento creemos un instrumento
Pero son 15 ciudadanos que no representan a nadie, a ellos mismos. Unos utilizando la radio. Usted podía hacerse también candidato. Tiene un instrumento poderoso que es la televisión y tiene simpatía, tiene formación política, es un tipo abogado, brillante, puede ser candidato. Unos han salido así candidatos y son candidatos y la mayoría son candidatos. No hay. Fíjese, en Bolivia las reglas del juego están escritas. Se llama reglamento o se llama ley de partidos políticos. Esa ley de partidos políticos reglamenta cómo se va a participar. Con esta ley es que se regula el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral es el que tiene que registrar cuáles son los partidos políticos que pueden formar candidatura, que pueden formar alianza. Es un partido político con otro partido político, pueden formar alianza. Entonces, la única forma de participar en este país en elecciones es con partidos políticos. Que los partidos políticos son una desgracia, que los políticos son una desgracia, que la política... Y todos quieren ser políticos, ¿no es cierto? Porque quiere ser candidato a la presidencia, tiene que ser político, tiene que hacer política para ser candidato. Entonces tiene que haber una propuesta. Entonces, ¿qué es lo que está viviendo en este momento el país? Es producto de esta crisis. Hay una crisis política, hay una crisis moral. Cada cualquiera dice, yo puedo ser candidato, yo me ofrezco, ni siquiera eso dice. Ellos se proclaman ante sí y por sí candidatos a la presidencia. He visto y he leído, por ejemplo, ayer, creo que ayer o anteayer, no sé, un comunicado donde el señor ex rector, el actual rector de la universidad, mi querido amigo, Vicente Cuéllar, ha firmado un pacto y le ha puesto un polo de desarrollo o un polo de unidad con un gran amigo mío que se llama Juan del Granado. Ni Juan del Granado ni Vicente Cuéllar tienen partido político, ninguno de los dos. Pero el otro día escuché también a un candidato hablando por la televisión y uno le preguntó, ¿pero con qué partido va a ir, señor? Los partidos es lo de menos. Así ¿Cómo? Es lo de menos los partidos políticos. Eso dicen. Aparece ya Otto Richter, ha aparecido otro más convocando a la unidad, una señora que también se ha autoproclamado. Todos ellos no hay, y la única forma de participar en elecciones, querido amigo, es a través de los partidos políticos. Lo único que pueden hacer alianza son los partidos políticos, para que valgan, ¿no es cierto? Porque solamente dos partidos políticos pueden formar una alianza, y esa alianza puede conformarse por 3, por 4, ya es otra cosa. Pero las alianzas políticas permitidas por ley son las que se hacen y las realizan los partidos políticos con personería jurídica. Si no tiene personería jurídica, no es nada. Entonces, ¿estamos hablando en serio en el país? ¿Estamos siendo serios los bolivianos? De verdad, corríjame, por favor. Yo tengo 84 años y diga que no entiendo. No entiendo a estos mis queridos amigos que se proclaman. Yo hablé con el rector, porque usted me va a decir, ¿por qué no le habló usted? Yo hablé con el rector, tal vez fui uno de los primeros en 2 años, y le dije a él, usted va a convocar a la unidad, usted va a convocar a la unidad, pero no como candidato. Usted va a salir si es que la comunidad lo ve como un buen hombre, que usted va a ser el candidato de la transición, usted va a ser el candidato, usted va a ser el hombre que vaya. Se lo dije. Nos reunimos 2 veces, querido, además me reuní con su staff, los pensadores que tiene alrededor, que son buenos muchachos, muy buena gente, buenos amigos míos. Bien, trabajé con él unos 2 meses y de repente se cayó, porque vino otro y le dijo, no seas boludo, no le hagas caso a este viejo pelotudo, es un viejo burro, nunca ganó en la política, bla, 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 bla. Que le habrán dicho, no lo sé. Pero lo evidente fue que no me voy, y apareció con una posible candidatura política partidaria. Muy bien, con un partido político, se metió entre el bollo, entre esos 10 o 20 que están postulándose a la presidencia sin partido político. Entonces yo lo reflexiono, seamos serios, actuemos con seriedad en el país, no en función de mi interés personal, no en función de que, ¿sabe qué? Yo quiero ser el presidente, porque ¿para qué quiero ser presidente? Para ganarme de plata, para hacerme rico, para hacer negocio. No, hay que pensar en el país, por favor. Hay que cambiar la forma de pensar y la forma de hacer política. Yo creo que las cosas evolucionan. A mí me preguntaron el otro día, ¿cómo es Eutiniano, un conocido socialista, que esté en este momento conversando con Rubén Costa, que es un derechista conocido? Además, ha sido mi adversario.
Yo fui candidato a ser gobernador cuando cuando él era candidato a ser gobernador y él me ganó la elección, porque el MAS no votó por mí, siendo yo su candidato del MAS. Muy bien. Resulta de que yo no he dejado de ser un hombre socialista. ¿Por qué? Porque yo creo que necesitamos justicia social más que nunca. Hay tremenda injusticia social, hay tremenda diferencia entre los sectores ricos y los sectores pobres. Hay pobreza tremenda en el país. Alguien tiene que velar por esa gente. Alguien tiene que plantearle justicia social. Yo no estoy planteando, sí, nunca fui partidario de las dictaduras. Nunca fui partidario de la guerrilla. En mi época, querido, yo tengo un compañero que murió en la guerrilla. Horacio Rueda era mi compañero de curso. Estábamos hasta tercer año de Derecho y él me decía, todos los días vivía a 1,5 cuadras de mi casa. Todos los días nos íbamos juntos y todos los días me hablaba. Y me decía, mira, era la importancia de la revolución, que la única forma que es con el fusil, nace el poder en el fusil, es el fusil. Bueno, esa era la discusión en nuestra época, estoy hablándole del 60. Entonces, mis amigos me hablaban, me querían incorporarme. Yo nunca quise, porque nunca creí en la violencia como un método para llegar al poder. Yo creo en la democracia, soy un hombre que cree en la democracia, ¿me entiende? Yo le pongo un ejemplo, Salvador Allende era un socialista. Era militante, fundador del Partido Socialista chileno y murió defendiendo sus ideas, pero murió con lealtad, ¿me entiende? Ahí, en el Palacio de Gobierno, siendo presidente, y lo bombardearon los chilenos, la aviación chilena, y ahí murió, como debe morir un revolucionario, ¿me entiende? Bien creyéndose, pero él era demócrata, él creía en la democracia, él creía en los valores de la democracia. Otro socialista que le pongo que cree, Mujica. Exacto. Mujica ha sido presidente y no ha sido presidente hace muchos años, ha sido presidente harán 4 o 5 años atrás, ha sido presidente de los Uruguay y ganó con democracia, respeta la democracia, tiene filosofía de vida. Eso es lo que hace un buen socialista. Entonces yo no me avergüenzo, ¿me entiendes? Y voy a luchar si es necesario. Obviamente no me ofrezco, ¿no es cierto? Simplemente que digo, voy a luchar en el momento que se presenten las cosas, hay que luchar. En el momento que se presente hay que usar, hay que definir. Pero yo creo en este momento, querido amigo, que si pensamos en Bolivia necesitamos construir unidad. Y una unidad que sea posible, se puede construir todavía y se puede hacer un acuerdo con un partido político o con 2 partidos políticos para que se conforme una sigla unitaria y esa unitaria proponga candidato. Esa es la que proponga candidato y que se discuta el mejor perfil, quién puede ser el mejor candidato para Bolivia, quién puede representarnos mejor. En este momento necesitamos un boliviano que una Oriente y Occidente. Durante 20 años hemos estado enfrentados, compañero, Camba contra Colla. Señores, aquí vinieron los Collas siempre. No solamente vinieron la primera vez a cosechar arroz, vinieron después a la cosecha de la caña, vinieron después a la cosecha de la soya. Todo del algodón fue la mayor gente que vino. Y la mitad de esa gente se quedaba porque había mejores condiciones que en su tierra. Nadie se viene de su tierra, ¿me entiende? Porque quiere venir a carnavalear a Santa Cruz. No, por favor, se viene la gente porque necesita empleo. Entonces, ¿qué necesitamos, querido amigo? Un candidato que una al país, que le hable tanto a Santa Cruz como le hable a Cochabamba, La Paz, Oruro, a Tarija, Sucre, Chuquisaca, a todos, sin discriminación. Doctor, en el tema de las siglas y los partidos, en alguna ocasión usted nos decía que el presidente Arce prefiere que se cancele la personería jurídica del MAS antes que vaya Evo Morales. Y ahora vemos de que el Tribunal Supremo Electoral ya ha amonestado en 2 ocasiones al movimiento al socialismo y no hay todavía una directiva reconocida. ¿Usted qué opina en torno a esa situación que se está dando con el movimiento al socialismo? ¿Quién va a ganar finalmente la pulseta ante el Tribunal Supremo Electoral? Claro. No voy a hacer prestidigitación, ¿no es cierto? Tampoco. No conozco, no tengo una bola de cristal para mirar el futuro. Pero ¿qué dice la política? ¿Cómo nos manejamos en la política? ¿Cuál es el mejor interés que tiene Luis Arce Catacora? Si quiere ser candidato, tiene que anularlo al MAS. Tiene que anularlo. Tiene que perder su personería jurídica, porque el MAS tiene la simbología, tiene la gente, y la gente del campo normalmente se fija en eso,
en los valores simbólicos de la bandera, en los valores simbólicos del azul, el simbólico, todo eso. Y eso viene de la falange, ¿sabía usted, no? El color azul. Bueno, entonces, porque el MAS inicialmente era de la falange, de un sector de la falange. Creo que lo están reclamando ahora nuevamente. De David Áñez Pedraza. Claro, ahora que ha reclamado Otto Richter. Bueno, para que Evo candidatee necesita un partido político. Entonces, Evo necesita el MAS. Y resulta que Arce no lo necesita al MAS, pero no lo puede dejar al MAS libre, porque el MAS le va a ganar la sigla con él, entonces con Evo. Entonces, ¿cuál es el mejor interés? Y eso lo deduce cualquier ciudadano, no necesita ser político, simplemente un manejo de una lógica natural. Entonces, Arce no quiere que el MAS aparezca, va a hacer todo lo posible. Está pendiente eso, hay una denuncia inclusive cuando el fraude. La ley dice que el que comete fraude pierde la personería jurídica. Es clarísimo la ley. ¿Por qué no ha fallado? Hasta ahora está ahí. No se ha fallado ese proceso, esa denuncia está pendiente ahí. Entonces, hay más trámites están en lo formal, ¿no? O sea, ¿sabe qué? Tienen que convocar a Congreso. No, la convocatoria tiene que ser de acuerdo al reglamento. Eso han venido observándole el Tribunal Electoral. O sea, le han puesto traba. Entonces, no sé si se atreve. Yo no creo que Arce se atreva a quitarle la personería jurídica al MAS. La jugada estratégica sería esa, evidentemente. Entonces, él puede ir con cualquier otro partido. Ahí tiene 4 o 5 partidos que hay ahí que le pueden ir con él. Tiene 2 partidos que son de la misma ideología del MAS. Así que tranquilamente podía ir con cualquiera de esas siglas. Eso y le conviene a Arce, porque Arce no está identificado con el MAS. Es diferente la figura, ¿me entiende? En cambio, Evo Morales la asocian su cara, su figura, ¿me entiende? La asocian con el MAS. Entonces, la cara de Evo que aparezca en la papeleta del MAS, eso va a generar evidente confianza en su militancia, en los rectores campesinos. En cambio, si aparece la cara de Luis Arce Catacora, no es lo mismo. No sé si me dejo entender. Sí. Entonces, Arce busca que le anulen la personería jurídica al MAS. Y él puede ir con cualquier otra persona. Pero eso tiene sus consecuencias y él la está analizando cuáles son las consecuencias de eso. Por eso el Tribunal Electoral tampoco se atreve a una medida de esa naturaleza, porque evidentemente va a generar una convulsión social. Está en capacidad Arce de poder pararlo a Evo Morales, enfrentarlo en las calles a Evo Morales, enfrentarlo frente a una convulsión en las calles. Esa es la pregunta. Doctor, tenemos distintos problemas sociales en este momento, tema dólares, carburantes, el tema del censo también. Se ha anunciado una marcha a partir del 15 de septiembre del expresidente Evo Morales con los sectores sociales que representa. ¿Usted cree que, y por un lado también los ponchos rojos han dicho que van a comenzar la protesta de la otra semana, ¿usted cree que vamos a tener un octubre marcado de manifestaciones, conflictos sociales que puedan ir en una escalada en esta gestión? Es que estamos en escalada, ya estamos en escalada, ¿no? Evo lo ha dicho, los ponchos rojos le han dicho que lo van a sacar al presidente. Exacto. No es que no le han dicho que lo van a sacar. Y de frente se lo han dicho. Y eso es una infracción en la democracia. Entonces, usted me pregunta si va a haber violencia. Yo creo que va a haber violencia. Va a haber violencia. Y va a haber una violencia que se va a desatar por un problema sencillamente de ajustes. Van a haber ajustes entre ellos. No sé si usted vio hoy día en las cámaras de televisión de La Paz lo que se dio. Y hay pelea entre ellas, entre los masistas, y hay pelea. ¿No? De mujeres y hombres que se prenden a puñetes. Y eso es en chiquitito. Eso es en chiquitito, no es una violencia generalizada. Evo ha prometido violencia. Los ponchos rojos han prometido sacarlo al presidente. Hay una conspiración entonces absolutamente clara. La pregunta del millón que se hace usted, que me hago yo y que seguramente usted también se la hace, amigo espectador. ¿Va Arce sacar el ejército para reprimir la violencia? ¿Va a sacar la policía? ¿Se le va a revelar? ¿Se va a ocurrir como el 2019?
que la policía y el ejército alzaron las manos porque estaban siendo rebasados por el pueblo? ¿Puede ocurrir eso? Ahora, ¿puede haber otra revolución? ¿Puede haber una revolución en la que Evo tome con las armas el gobierno? ¿Puede? ¿Qué cree usted? Yo creo que Evo está preparando los caminos de la violencia porque él está preparando, él gana en la violencia. La violencia es el que gana. Ahora, ¿la oposición está de acuerdo con Evo? ¿Está de acuerdo con la violencia de Evo? ¿Va a seguir coincidiendo? Esas son las preguntas que corresponden hacer y que había que pensar cuál va a ser el futuro de este país. Ahora, que va a haber violencia, va a haber violencia. ¿Me entiende? Como la que está viendo. Si va a resistir el presidente toda esa presión que se va a venir. Esa es la pregunta. ¿Va a tener respaldo militar? En este momento tiene respaldo internacional el señor Arce, presidente del Estado plurinacional, tiene el reconocimiento de la comunidad internacional para defender su gobierno, va a defenderlo su gobierno, va a defenderlo en las calles, porque ha dicho a los ponchos rojos que van a ir a las calles a sacarlo al presidente. Entonces el presidente tiene que preparar y está en la obligación el ejército de protegerlo al presidente. Es presidente constitucional. ¿Lo va a enfrentar a Evo en las calles? En ese punto, doctor, ¿cómo ve usted al ejército? El 26 de junio hubo una especie de golpe, autogolpe. Al final no se sabe qué es lo que ha ocurrido porque las investigaciones no han dado hasta ahora ningún dato, pero se vio que fue un tema, podría pensarse que hasta coordinado, porque hemos visto que pese a que se tenía conocimiento del ministro de Gobierno, el ministro de Defensa, no tomaron ninguna acción para evitar que se dé la toma de la Plaza Murillo. ¿Qué opina usted del papel de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no le creemos a la gente? El señor, el general, inmediatamente, el mismo día, a pocos minutos de salir de Palacio, de hablar con el presidente, él dijo, yo hablé con él, él me pidió el domingo. Yo estuve con él el domingo jugando no sé dónde, qué club, y él me pidió que yo saque a la calle. Yo saqué a la calle porque él me pidió. Entonces no me diga pues que es golpe de Estado. ¿Cómo va a dar un golpe de Estado el jefe de que va a estar en su tanqueta para entrar al palacio, de que a querer tumbar la puerta del palacio desde una tanqueta? Por favor. Y el ministro de Gobierno, machango, mierda, que camba macho, ¿no? Machango el camba. Oye, gritándole. No tiene voz ni para gritar. Pero estaba ahí, esa fanfarronería, ¿no? O sea, eso es exhibicionismo. Además, era un golpe de Estado televisado. Estaba toda la televisión en la plaza, al vivo y en directo, pero además yo creo que era parte del show. Era un show, ¿me entiendes? Descaradamente visible. Entonces yo no creo en la teoría del golpe de Estado. Bueno, por los que no hubieron golpe hay un juicio. Con lo de Sencata y todo eso, que no era golpe de Estado, sabemos que no era golpe de Estado, y sin embargo hay un juicio que todo el mundo está enjuiciándolo. ¿Y dónde está el juicio de este caballero que comenzó y que solamente fue un show? Entonces, con hombres evidentemente preparados para hacer, entre ellos el ministro de Gobierno, que apareció muy macho, para enfrentarlo. Además, nadie lo paró al ministro de Gobierno de sus edecanes del general. ¿Cómo? Si estaba su tropa sublevada, nadie se le acerca al jefe. ¿Cómo es posible? ¿Qué tipo de golpe es eso? No puede ni en las películas, querido. Exacto. Usted sabe que en las películas los norteamericanos siempre ganaron las guerras, ¿no? En las películas solamente. Entonces, porque entonces eso es montado. Doctor, el tema de la oposición, usted señalaba de que hay una unidad posible. Hay un opositor que es Manfred Reyes Villa, que es cuestionado muchas veces, se dice de que tiene cierto contubernio con el gobierno del presidente Luis Arce, que ya ha conformado una bancada en la Asamblea Legislativa y que además ha señalado que no se va a reunir con el resto de candidatos, ¿no?, a presidente. ¿Qué opinión tiene usted del señor Manfred Reyes Villa? ¿Puede buscar la unidad? ¿Puede ser factor de unidad? ¿Puede enfrentar al MAS en las próximas elecciones? Solamente los tontos de la oposición pueden unirse a Manfred Reyes Villa. Manfred Reyes Villa es un peón. En la tabla de ajedrez es un peón de Arce y él lo maneja y el gobierno sabe. Cuando estaba Evo le inició juicio, se fue al exilio, Cuando llegó negociando. Y ha negociado indudablemente, los términos no lo sabemos porque es entre ellos nomás, pero indudablemente que eso es el señor es una continuación con otra cara.
¿me entiende?, del gobierno, del proyecto masista. Entonces, no nos llevemos a engaño, por favor, no nos metan los dedos a la boca, por favor. Entonces, Manfred yo lo veo simple y llanamente como una carta que va a jugar a Arce en su momento determinado y que le va a garantizar a Arce, por lo menos que durante los 5 años, si es que gana Manfred Reyes Villa, pueda tener garantía Arce de que no lo van a molestar. Pero hay una cosa que es evidente, la oposición tiene que mirar el país. ¿Qué es lo que debe construir la oposición, querido amigo? Y eso yo lo invito a que usted, amigo telespectador, piense. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que recuperar Bolivia, ¿me entiende?, desde el Estado de Derecho, principalmente. Tenemos que recuperar la constitución política del Estado con todas las garantías constitucionales. Tenemos que hacer una reforma judicial. Exacto. Yo le digo, ya no se puede demorar más. Ya ha llegado a extremo de la corrupción, es de tal naturaleza que ya los jueces le piden plata a usted. Antes uno buscaba un juez, un amigo del juez, oye, es tu amigo el juez, mira, decirle que me dé una mano, de alguna manera. Pero esto ya no, ya es descarado. ¿Cuánto me toca a mí? ¿Y a mí qué me va a tocar? ¿Cuánto me va a dar? ¿Qué me va a dar? Por favor. Entonces, ya está. Pero lo que es más grave, uno podía hasta tolerarla, esa corrupción, si usted quiere. Pero está generalizada que el último funcionario del Poder Judicial se llama oficial cursor de diligencia. Es un funcionario al que el Estado le paga un sueldo para que él vaya a notificar. Su papel es ese, exclusivamente eso, nada más hace. Notifica, es el juez de traslado. Entonces, el señor tiene que ir a notificar a las personas. Para eso le paga sueldo el Estado. Dice que es estudiante de Derecho, no sé cómo será. No, yo no creo. Si usted no le pone 100 pesos, no avanza su expediente, se queda abajo y le van subiendo, no. Entonces, no, usted le quiere dar 20 pesos, no, ¿cómo se le ocurre 20 pesos? Pero eso cuesta una carrera de taxi, de auto, 20 pesos, vaya, notifíquelo, señor. Bueno, le voy a dar 40 para que vaya 20 y 20 vuelva. No, por lo menos son 100 pesos. Si no, no van. Y si son fuera del cuarto anillo, sube la tarifa. Entonces, eso es una corrupción ya, es una lacra, ¿me entiendes? Y además, un costo, dice el principio constitucional de la ley y el principio que establece que la justicia es gratuita. Mentira, mentira, mentira. Es una justicia pesada, cara, porque además te lo demoran los expedientes. Para que se mueva el expediente, tenés que ponerle a la secretaria, al secretario. No, está totalmente corrupto. Entonces, tenemos que hacer una reforma. ¿Vamos a seguir siendo masacrados por policías que vienen del interior? ¿Vamos a seguir, acaso llevan Camba de Santa Cruz a masacrar a Cochabamba, a La Paz? No, hay que hacer una reestructuración de la policía. Hay que hacer una reestructuración porque también la policía está carcomida por ese tema de la corrupción. Tenemos que establecer los valores jerárquicos en el ejército. ¿Será que se puede respetar la Carta Orgánica de las Fuerzas Armadas? ¿Será que se puede restablecer el orden jerárquico de que el mejor oficial es aquel que ha estudiado más, que tiene disciplina, que tiene estudio, y sus galardones le van a dar mérito para ocupar un cargo? Eso hay que buscar, ¿entiendes? Volver a jerarquizar las Fuerzas Armadas, no llevándola ahora que por interés político saltan 2, 3 generaciones y saltan un tipo que era cabo, llega a ser general, como en la época de Melgarejo, en la época de los dictadores constitucionales, en la época de la constitución política del Estado. Yo creo que hay que hacer reformas profundas en el país. Entonces necesitamos poner un acuerdo. El tema de las autonomías también usted hay que revisarlo porque en totalmente, los hechos no hay autonomía. ¿Cuál autonomía? Pues el grito, ya somos autónomos de la autonomía. Hay que marchar por nada, todo. Querido amigo, nada. ¿Me entiende? Los gobiernos autónomos que son nada. Han cambiado de nombre, de ser prefectos a ser gobernadores autónomos, pero no tiene absolutamente nada, no se llega a nada. El gobierno central les quita todas las competencias. Tenemos que revisar. Y tenemos que revisar también el papel, y yo no voy a ponerme tan sectario como algunos de los cruceños que creen, el relacionamiento del Estado con Santa Cruz. No seamos pedantes, pues. El relacionamiento del Estado
con todas las capitales de departamentos, con los 9 departamentos. Hay que plantearse un nuevo relacionamiento. Tenemos que plantearnos un nuevo concepto de lo que es la autonomía. Y tenemos que llevar adelante la autonomía. Tenemos que crear un gobierno. Yo hago una pregunta, para que aquí las cosas se inviertan. No solamente pues el que viene a ser preguntado no tiene derecho, tengo derecho. ¿Cómo cree usted que va a durar el gobierno que gane las elecciones el 25? ¿Cuánto va a durar si no es del MAS? Supongamos que vamos a una segunda vuelta y en la segunda vuelta le ganamos al MAS. La oposición, no sé, cualquiera. ¿Tendría que respetarse su mandato constitucional, doctor? ¿Y cuánto tiempo cree que dure en el gobierno? Bueno, eso va a estar sujeto a las relaciones de fuerza y de poder que pueda establecer. Claro, pero un Evo Morales de opositor, la Bartolina Sisa de opositor, la Central Obrera de opositor, los movimientos sociales de opositor, qué sé yo. Todo eso va a estar en un enjambre por tumbarlo al gobierno. Yo senté en un programa como el de usted, yo senté a un viejo movimentista que fue ministro del Interior del MNR y le pregunté, fue antes compañero de mi partido, le pregunté cuánto duraba, le dije, yo creo que dura, le dije 1 año. No, me dijo, no llega a 3 meses. No llega a 3 meses. Entonces, compañero, tenemos que pensar primero en construir un gobierno de unidad nacional. Tenemos que ponernos a pensar, en lugar de pensar en candidatura, que yo sea el candidato, ¿y qué ofrecer de candidato si no tenés ni partido político? Por Dios, así somos de osados los bolivianos. Somos geniales, ¿no es cierto? Que estamos ahí. Tiene que construirse, querido amigo, una alianza entre todos. Yo digo la oposición. Fíjese usted. Este cuadro se lo pinto así, cortito. Probablemente entre el 30, entre 29, 28 y 32% es el voto duro del MAS. Es un voto duro del MAS. Así como el MNR tenía un voto duro que venía del campo, que era un voto campesino, igual también hay un voto campesino ahora que es de un 32%. ¿Qué quiere decir? Que el 70% o el 68% del resto de la población no es masista. O sea, no es partidaria del MAS. Quiere decir que la mayoría de los ciudadanos no son partidarios del MAS. Tenemos que darle a esa mayoría de los ciudadanos, tenemos que darle una esperanza de que vamos a construir un gobierno de transición, pero este gobierno tiene que ser de unidad nacional. Tiene que unir al país, todo el país. No es un proyecto del modelito cruceño. Guárdenselo a su modelito, por favor. El modelo cruceño que va... Compañero, si digo que mi modelo es bueno, quiere decir que el de usted no es bueno, pues compañero. ¿Por qué lo voy a descalificar a otra forma de vida, a otra forma de producir, frente a otras realidades diferentes? Es la soberbia, la vanidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eliminar eso y plantearnos seriamente el futuro del país. Tenemos que construir un gobierno de unidad nacional que tenga respaldo. Que tenga respaldo, en primer lugar, interno, nacional, fuerte. Que tenga respaldo internacional fuerte, que tenga respaldo de las Fuerzas Armadas, que tenga respaldo de la policía. ¿Para qué? Para que frenemos con fuerza, ¿me entiende? No digo con violencia, estoy hablando de fuerza, de un gobierno de fuerza, por el apoyo popular, que un parlamento donde tenga mayoría absoluta el gobierno y pueda hacer lo que tiene que hacer el parlamento en una función democrática. Entonces, este gobierno de transición tiene que durar 5 años. Pero tenemos que garantizarle que este gobierno dure 5 años. Tenemos que hacer durante 5 años toda la reestructuración del país, todo el proyecto. Tenemos que convocar una asamblea constituyente para que en esa asamblea constituyente definamos los valores que hay que modificar. Definamos cuál es el relacionamiento del Estado con los 9 departamentos. Discutamos el papel de las Fuerzas Armadas, el papel de la policía, discutamos el poder judicial, el poder electoral, todo eso en una reforma que sea una reforma estructural del Estado. Segundo lugar, tenemos que encarar la crisis. No podemos llegar a la hiperinflación. Tenemos que detener, y no falta más que 1 año. Tenemos que impedir que lleguemos a la crisis económica que nos va a conducir a un despeñadero.
tenemos que evitar eso, tenemos que hacer medidas estructurales, ¿me entiende? Liberar las exportaciones, liberar todo lo que sea, que vengan dólares del exterior. Convocar al capital internacional, no al imperialista, sino un capital internacional que venga en condiciones favorables para Bolivia. Discutir con patriotismo cómo vamos a desarrollar el litio, pero discutirlo a voz pública, no con pactos secretos, no con contratos reservados, por favor. Eso que se debe acabar, como se discuten las cosas y las políticas económicas en todas las democracias del mundo. Entonces tenemos que construir un gobierno de transición para que el 2030, ¿me entiende?, las fuerzas políticas que se generen en estos 5 años puedan participar con libertad y en democracia para continuar el modelo, para cambiarlo el modelo, de acuerdo a lo que convenga al país. Pero estos 5 años tienen que ser de unidad nacional, que respondan a un proyecto político unitario, que responda a la necesidad de salvar Bolivia. Tenemos que salvar Bolivia. Doctor, usted ha sido en 2 ocasiones, si no me equivoco, candidato a presidente. ¿Cómo ve a los candidatos emergentes? Por ejemplo, en Santa Cruz tenemos varios candidatos. Usted en una anterior entrevista nos decía que hay las condiciones para que un candidato cruceño sea presidente del 2025. ¿Cómo analiza usted a las nuevas figuras que se están presentando en la política? Claro, eso tiene que verse también con un tema regional y con un tema económico. La región de Santa Cruz, la región de Bolivia, la región oriental en su conjunto, es emergente, ¿sí? Está emergente. La burguesía minera que ha manejado este país desde antes de la República, ¿me entiende?, siendo capataces, los dueños de ahora de las minas eran capataces de los españoles, pero ellos lo heredaron y ellos hicieron su propio país para seguir explotando. Esa burguesía minera en este momento hace agua. Y hay una burguesía emergente en el Alto, es una burguesía comercial, ¿me entiende? Esta burguesía emergente del Alto le está haciendo, yo le diría, sombra a la burguesía tradicional, burguesía paceña. Esta burguesía paceña construyó un país a imagen y semejante de La Paz. No se olvide usted. La Paz es Bolivia, decían los paceños. Y tenían justa razón. Uno para ir a La Paz, en mi época, cuando yo tenía 20 años, para ir a sacar mi brevet, tuve que ir a La Paz a dar examen, porque uno iba a La Paz a sacar un brevet para manejar. Bueno, entonces eso era así, se burgués. Entonces, y usted tenía que ponerse terno y corbata. Si usted no tenía terno y corbata en La Paz, era un kunumi. Y un kunumi de tal, ¿no es cierto? Entonces no era nada. Entonces, por eso los cholos tienen razón cuando reclaman su derecho. Y eso es bueno, hay que reconocerle de Evo que eso le dio visible, lo hizo visible al indígena, lo protegió, les dio poder. Porque hasta ahora estamos manejados por esto. Cholos son cholos con poder, ¿no es cierto? Bueno, resulta de que si nosotros miramos que en Santa Cruz ha pasado, también ha transcurrido la historia desde una oligarquía agrícola, porque era pseudo-oligarquía también, pero era una agrícola terrateniente, agrícola, ganadera, en menor medida ganadera, pero era agrícola. Esa era ha ido paulatinamente dando origen a que en Santa Cruz se desarrolle una burguesía comercial, una burguesía que es una burguesía intermediaria del capital. Esta burguesía que está en Santa Cruz y se expresa en los bancos, se expresa en las empresas constructoras, en las grandes empresas importadoras, exportadoras, esa burguesía comercial moderna ya le está disputando. De ahí porque el Comité Pro Santa Cruz estuvo bajando, porque era natural. Hay una burguesía emergente. Yo creí inclusive y le pregunté a mi hijo si Fernando Camacho asumía ese papel de ser una burguesía. Ni sospecha, me dijo, ni sospecha en su papel. El papel es machango, chango, y sale, ¿no? Pero no es un proyecto ideológico. Entonces, hay una burguesía real en Santa Cruz que está disputándole el poder. No se atreve todavía no se atreve. No, nos atrevemos algunos políticos que decimos, es la hora de Santa Cruz. Lo hace Vicente Cuellar, es la hora de Santa Cruz, porque obviamente es un académico, Vicente, sabe el valor de la política, y el efecto de esta burguesía emergente es que le está planteando al país, bueno, es la hora de que nosotros gobernemos,
que seamos nosotros gobernantes y tengamos pero hay que ofrecerle un proyecto al país. Hay que ir no con el modelito cruceño, para que los potosinos digan, váyase a la buena parte. Nosotros tenemos un modelo de producción de acuerdo a nuestra naturaleza, nuestra forma de ser. Bueno, es otra cosa. Entonces, yo creo de que el momento histórico es de Santa Cruz. El momento histórico es de Santa Cruz. Si bien es cierto, esta burguesía cruceña no se ha definido todavía, porque fundamentalmente ellos buscan negociar con el Estado. Siempre están negociando con el gobierno. Los necesitan al gobierno. No se olvide usted que esta es la burguesía que intermedia el capital, esta es la burguesía que necesita dólares para comprar maquinaria, esta es una burguesía que necesita combustible. Entonces está negociando constantemente con todos los gobiernos. Yo le puedo decir una cosa una barbaridad que usted no la va a creer, pero desde el año 1900, yo le diría, con la vuelta desde el 71, no, el 64 se cayó el MNR, 64 sí, el 70, 71, la burguesía cruceña ha cogobernado con todos los gobiernos, con todos los gobiernos. Siempre había un cruceño que lo ponía a la CAO, siempre había un cruceño que lo ponía a fulano tal, que lo recomendaba a la Cámara de Industria y Comercio, lo que recomendaba, siempre había un cruceño, siempre cogobernaron. Fíjese usted con el MNR, con Banzer, con todo, de derecha, inclusive con García Mesa, el prefecto del departamento de García Mesa, era presidente del Comité Pro Santa Cruz. Entonces, siempre han estado ellos cogobernando. En este momento, sin embargo, ya aparece una presión económica, porque resulta que ya los indicadores económicos señalan que Santa Cruz tiene una preponderancia significativa en todo lo que significa la referencia económica. Entonces, es el momento en que esta burguesía emergente llegue al poder, tenga poder en Santa Cruz, tenga poder en Bolivia. Pero eso se va a conseguir con un planteamiento. Eso se va a conseguir con una plataforma, con una propuesta política que emerja de los sectores, ¿me entiende?, de la burguesía, que no hay todavía. Yo me imagino que este momento es el momento de Santa Cruz. Yo lo calculo. Entonces, busquemos un líder que nos represente, pero que no nos represente a Santa Cruz, porque somos machangos, carajo. Y Santa Cruz que somos nosotros, que nuestro modelo económico, que nuestro modelo social, que nosotros, bla, bla, bla. No, sino que unifique al país, que le plantee, ¿me entiendes?, con absoluta humildad, pero con la suficiente fuerza, le plantee un proyecto a Potosí para que Potosí se desarrolle. Le plantee un proyecto, no es trasplantando el modelo cruceño a Oruro, a Potosí, a Tarija, a Chuquisaca, no, tenemos que yo diría, tenemos que diseñar un país que sea capaz de cobijarnos a todos, guardando cada uno su distancia, guardando cada uno sus propios valores, su idiosincrasia y también sus formas de vivir. Y tenemos que preservarlo. Ahí en ese punto, ¿ha habido algún discurso de algún opositor que le ha llamado la atención, que le ha dicho, bueno, este discurso puede conquistar a la mayor parte de la población? Se ha visto muchos que han estado parafraseando, podríamos decir, a un Milei de campaña, prácticamente copiando algunas de las propuestas que hacía este candidato en la Argentina. Inclusive creo que están tratando de replicar su partido en Bolivia. ¿Qué opinión le merece? ¿Hay algún candidato que usted vea que diga, bueno, este sí está ubicado, tiene por lo menos un discurso que puede ser aceptado? A ver, Milei es un emergente de una circunstancia especial, en un momento especial en la historia de la Argentina, frente a un cansancio de la provincia de Buenos Aires y frente a un cansancio de toda la República, sale Milei. Pero Milei no es un improvisado. Él venía siendo político hacían 15 años, es diputado hace 15 años. Lo lanza la gran prensa con gran posibilidad. Y entonces, él no es tonto. No es un tipo estúpido, no es un tipo improvisado, es un tipo que viene planteando su proyecto de hace más de 15 años, lo viene elaborando. Entonces, pero ¿qué es lo que encanta? Fue su estilo grosero. Los argentinos son groseros en términos generales, ¿no es cierto? Hijo de tal es una palabra que, como un hola, compañero querido, hijo de tal, que es de tu vida. Bueno, eso es parte de su cultura. Entonces,
Aquí burdos son los que copian. Aquí todo, bueno, no todo, una mayoría, hay unos 4 o 5 candidatos que se han querido copiar el estilo. Entonces, ¿qué es lo que han ganado? Ser grosero. Hablar grosería, eso cree que es el éxito, es hablar grosería. El cruceño nunca fue grosero, le quiero decir. No, una vez me dijo, y discutí con un tipo yo, porque me dijo, criticando a un periodista, colega de usted, que todos los días está en la televisión, y no hay un momento que no diga una grosería, en ningún momento. Su característica es esa. Entonces yo le dije, y él dijo, el hablar del cruceño, nunca el cruceño fue grosero. Nunca, jamás, ni nunca. Entonces, el cruceño ha sido siempre educado, el cruceño ha sido un hombre de hablar fluido, hemos sido charlatanes, grandes conversadores, pero nunca hemos sido groseros. Ahora se ha contagiado y creen que contagiar de eso y hablan de liberalismo, bueno, no saben política, ¿no? Pero imitan mal. Toda imitación se puede volver una caricatura. Y lo que hay aquí son caricaturas de lo que es un líder, y es un líder continental el señor Milei. ¿Eso por qué? Evidentemente, además lo utiliza, le sirve al sistema el señor, al sistema universal, le sirve al sistema porque está destruyendo todos los paradigmas políticos. Entonces aquí se le dio en moda decir todos los políticos son vendidos, todos los políticos son fulanos, y todo el mundo quiere ser político. Y no dice cómo va a ser diferente, porque lo ideal sería, como usted me pregunta, ¿cuál de los candidatos me llamó la atención porque sea diferente, que sea profundo? Yo, ¿sabe qué? Inclusive me tomé la molestia de trabajar durante casi un año. Todos los lunes invitaba a un político y lo invitaba de La Paz, lo traía de La Paz y vinieron, participamos. Y mi problema era ese, decirle cómo ve usted la situación y cuál debe ser el camino de la unidad. Todos hablaban, todos. Lo he traído, si usted quiere, lo he traído a Charlie Bert, Carlos Borges, ¿no? Entonces, que es un tipo que ha estado transitando por varios partidos políticos. Hoy ya creo que está queriendo tener su propio partido político, se ha proclamado. Bueno, lo traje a Juan del Granado con un discurso lindo, lo traje al alcalde de La Paz, que es un vallegrandino, de origen vallegrandino, el alcalde de La Paz, pero es un tipo interesante, es un periodista interesante, alcalde. Bueno, lo traje así a varios. Traje a un político, si usted quiere, de mediana edad. Lo traje a Hugo San Martín, que ha sido ministro del MNR, diputado del MNR, ministro de Estado. Bueno, en fin, y no le quiero decir que hasta ahora no. Yo creo que podemos construir un dirigente. Yo creo que podemos nosotros construir dirigentes. Hay gente joven en Santa Cruz, gente que no está en la arena política, pero que tienen condiciones para ser un líder político, tienen condiciones para ser un estadista, porque tienen condiciones. No son los que están haciendo bulla. Ya a mí me da ganas de reír estos que están haciendo bulla, estos 15 o 20 que están peleando, son tipos que hacen bulla, porque ninguno va a ser candidato, y si van a ser candidatos no va a ir a ninguna parte, van a estar en el 1 al 3% máximo, y si llegan al 3% han salvado su personería jurídica. Van a llegar al 1, 0,1, 1, 1,5%, 2% de la votación. No inciden, solamente perjudican, no inciden. Entonces, yo creo, sin embargo, que van a ser un líder, porque lo necesitamos, querido amigo. Lo necesitamos, tenemos que crear un líder que nos dé esperanza y que nos lleve de verdad a la unidad del país, que conduzca a la unificación del país. Necesitamos salir del atraso y de la miseria. No, tenemos que hacerlo con un liderazgo nacional, que le hable a todo el país. Inclusive, yo digo, que le saquemos un 5% de voto masista, para que se quede en el 22, 25% el más, y le saquemos nosotros un 5% de voto. Para eso no le vamos a ir a discursar a los masistas pues con nuestro discursito cruceño. No. Tiene que ser con un discurso nacional que convoque a la unidad del país y que dé futuro, que ofrezca un futuro de esperanza, que dé una certeza de que vamos a ir caminando por un futuro que nos va a dar tranquilidad, que le va a dar paz, que vamos a tener trabajo, que vamos a solucionar la crisis y que vamos a poder vivir mejor. Doctor, el tema del censo, hemos conocido los resultados del censo, no han cubrido las expectativas que tenían los departamentos y bueno, en respuesta a eso, el Comité Cívico ha decretado un paro de 24 horas que ya hemos cumplido.
¿Cómo ve usted este conflicto? ¿Se va a poder revisar estos resultados? ¿Es la mejor vía la revisión de los resultados? ¿Cuál sería el mejor camino a seguir en esto? Aquí hay dos connotaciones, el tema del censo. La primera connotación es de orden institucional. Esto es producto del centralismo absorbente que ejerce el MAS y que ejerce el Poder Ejecutivo sobre todos los demás poderes. Entonces, el INE, que es un Instituto Nacional de Estadística, es un órgano dependiente del gobierno. Hace lo que el gobierno le dice. No es un órgano institucionalizado. Además de que son mediocres, ¿entiende? Porque lo ponen, ¿sabe qué? Para administrar hay que sacar su carnet del MAS y que me recomiende el senador del MAS, fulano de tal, que me... Y eso ya corrompe la administración de justicia. Entonces, si el INE fuera una institución autónoma o semiautónoma o una autarquía, pero que sea independiente del poder político, que no responda a intereses políticos sectarios, que no responda, sino que responda a la realidad de Bolivia. El INE es una institución necesaria para el país, necesaria, pero tiene que tener seriedad. No es seria, no es serio, ¿me entiendes? No es serio. Son improvisados, han improvisado, ¿me entiende? No sé si la cartografía está bien, yo no sé si utilizaron bien la cartografía, no sé si... Pero lo que es evidente, yo modestiamente diría que el censo no vale nada. No vale absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las cosas, según el resultado del censo, las cosas están igual. O sea, Santa Cruz, nadie se movió, nadie vino de Santa Cruz y todos los días llegan, como diría un viejo campesino, carretada de collas. Todos los días llegan micros llenos de collas. A vivir a Santa Cruz se vienen. No me digan que esos collas para el censo se fueron a Todingo, se fueron a La Paz, a Oruro, a Potosí, porque no es verdad eso. Pero hubo un sector que fue, el alcalde de La Paz hizo promoción, el gobierno hizo promoción para que vuelvan a sus distritos, etcétera, etcétera. Entonces, ese tema institucional es evidentemente una falla muy fuerte, una falla muy fuerte de Bolivia. Debemos de procurar que el INE sea una institución descentralizada para que tenga autonomía de gestión. Segundo elemento, el censo no es el instrumento de repartija del Parlamento, no es el censo la repartija de la plata. Se utiliza el censo como referencia para la redistribución tributaria. Se utilizan los datos del censo como una medida para redistribuir parlamentarios. Pero no, ya están preparando la guerra porque va a perder un diputado La Paz o porque va a ganar un diputado Santa Cruz. Yo le pregunto a usted, periodista, ¿conoce usted? Son 30 los parlamentarios cruceños. Son 30 o 36, no sé cuántos son. ¿Cuál de ellos sobresale? Hay diputados que no los conoce Santa Cruz, nunca, ni sabe qué se llaman. ¿Qué importa un diputado? ¿Cuál es la importancia de un diputado? Pero nos vamos a prender a tiro con los paseños, porque La Paz va a perder un diputado y nosotros vamos a ganar un diputado, de acuerdo a las cifras del censo. ¿Qué importancia tiene? ¿Cuál es la importancia real? Entonces, el censo es para otra cosa, querido amigo. El censo es para ayudar a tomar decisiones en cuanto a la planificación, en cuanto a los mecanismos de protección como la salud, como la educación. El censo es para planificar el desarrollo nacional. No es para disputarse una platinga que nos den. Al Poder Central tenemos que discutirle de una vez que funcione la autonomía. Y discutamos, sentémonos a discutir con el gobierno central en términos de una redistribución tributaria. Planteémonos, en lugar de que sea, hasta ahora solamente se queda el 25% para la región. Planteemos, eso no es suficiente. Para cada región que se quede el 50% del tributo que genera cada región. Y vamos a ser más justos con eso. Pero eso es con un pacto fiscal. Es un debate político también. Claro, es un debate político. Entonces, para mí, el censo en este momento, como está presentado, no guarda seriedad, no tiene ningún grado de confiabilidad, sus funcionarios son ineptos, se ha demostrado que son absolutamente ineptos. Yo los he escuchado hablando, no tienen ni siquiera, no sé si porque están asustados, no sé si porque no saben hablar, pero se supone que un director del Instituto Nacional debe ser una persona con cultura, con conocimiento y con estudios superiores sobre el tema censal.
Bien, doctor, ya entrando en la recta final, estamos siendo nuevamente azotados por los incendios, vemos imágenes muy duras. ¿Qué sucede con esta situación, doctor, que llega todos los años? Las gobernaciones, los municipios, no se toman previsiones. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué tenemos que estar siempre con estos problemas? En primer lugar, porque cada gobierno dicta medidas que según ellos son las medidas necesarias, suficientes. Y hay leyes que favorecen los incendios. Hay leyes que provocan. Cuando se dicta una ley, se permite que la tala de árboles de tantas hectáreas para ser preservadas. Por favor, se amplía el horizonte agrícola y se permite que la deforestación de tantas hectáreas de árboles. Por favor, eso permite y eso es lo que da origen a que se incendie. El campesino sabe manejar el incendio. Siempre incendió cortan y prenden fuego a la chafra, a la basura, a lo que queda. Esto prende en fuego al bosque. Entonces, esto es los asesinos que están asesinando el bosque, lo están destruyendo el sistema, ¿me entiendes?, del amazónico, el sistema, lo verde de lo que es la naturaleza, la están destruyendo. La destruyen precisamente para dar lugar a que se expanda la frontera agrícola y tenga más campos para sembrar o tenga más campos para la ganadería. Yo creo que eso hay que detenerlo y yo creo que en eso se aplazó inclusive el señor gobernador, porque yo dije, esta es la gran oportunidad que tiene el gobernador actual de Santa Cruz para demostrar que él tiene capacidad y tiene carácter. Lamentablemente me ha decepcionado. Yo siempre aposté a que él debería ser el gobernador, ¿me entiendes? Porque la ley dice eso y no había razón de no. El otro está en la cárcel, ¿no? Entonces no puede ser. Pero estuvimos sin gobernador prácticamente, ¿cuánto? ¿Un año y medio, 2 años? Cuando subió el gobernador dio una esperanza. Lamentablemente me decepcionó porque no sé si habrá cambiado personal, pero no ha cambiado la política, no ha cambiado el estilo, no ha cambiado la forma, no hay ningún cambio que mejore diciendo esto es mejor, esta gobernación se va. Y esta era su gran oportunidad, era de ver que él actúe con precisión, con energía y que ataque frontalmente los incendios y los meta presos. Bueno, él no tiene capacidad de meter preso a nadie, porque no tiene a nadie, ni siquiera guardias forestales tiene, ni siquiera Santa Cruz. Si el anterior prefecto, el titular, no tenían siquiera guardaespaldas, además sus guardaespaldas no eran capaces de orinar, otra que pegó un tiro, los pacos le tiraron 2 tiros, y tiraron las pistolas a los otros, eran 2 guardaespaldas, y vieron que sus jefes se lo llevaron, y ¡pum!, terminó en un aeropuerto y se fue a La Paz. ¿Y quién reclamó? Nadie reclamó, porque no tenía estructura el hombre, no tenía partido, no tenía estructura. Ahora grita desde la cárcel, nada. ¿Qué está haciendo? Dice que están buscando alianzas políticas. Bueno, escuché un discurso de él que está difundiendo en los medios sociales, donde aparece como candidato a la presidencia, no creo que fue la del 2009, sí, la del 19. Entonces, yo creo que este tema nos va a seguir afectando, entre tanto no definamos una política de Estado que termine, en primer lugar, que determine que ya no hay más expansión agrícola, que termine que ya no hay más. Ahora, si necesitamos, los alemanes nos ayudaron a nosotros, a Bolivia, y de manera especial a los cruceños, porque cuando estaba Cordecruz y los alemanes hicieron todo un censo de todo lo que significa el área, de todo el departamento, y determinaron una clasificación: esta es área forestal, esta es área agrícola, esta es área ganadera, esta es reserva, y determinaron la reserva y todas esas cosas. Hoy no se respeta nada de eso. ¿Sabe qué? Nada, porque los gobiernos responden más a intereses económicos que a intereses del país. Y vamos a seguir soportando esta quema indiscriminada que nos está contagiando en este momento. Ya está afectando a toda la población, no solamente a los niños, no solamente a los ancianos. No, yo tengo a mi esposa con una irritación en los ojos tremendamente grave, ¿entiendes? Tremendamente grave. ¿Por qué? Por el humo. Y me imagino que hay cientos de personas que están padeciendo ya un atentado a la salud, lo que estamos viviendo.
Y no hay política sanitaria, no hay política que analice ese tema. La única política ha sido, se suspenden las clases para que no vaya, como si el humo no entrara a la casa de los niños, ¿no? Entra a la escuela y entra también a la casa de los niños. ¿O es que solamente va el humo a la escuela? Entonces, es una decisión. Se suspenden las clases y se van a hacer virtuales hasta el viernes. Estamos esperando que llueva. Hay que esperar un milagro, querido amigo. Bien, doctor, la entrevista ha sido bastante enriquecedora. Queremos agradecerle por su tiempo, por el análisis, que ha sido, como le digo, bastante importante para nosotros. Muchas gracias, doctor. Le damos la oportunidad de que pueda despedirse, por favor, de la audiencia. Muchas gracias. Yo quiero pedir, por intermedio de este programa, de este canal, pedir a los bolivianos que hagamos una reflexión profunda. Miremos cuál es el país que estamos dejando, cuál es el país que estamos teniendo, cuál es el país que queremos. Y hagamos una reflexión a los que pretenden ser candidatos a la presidencia, que por favor midan sus posibilidades reales, mídanla para ver que no interrumpan, más bien construyan una unidad que sea posible y edifiquemos un gobierno transitorio de 5 años, que gane las elecciones, no solamente que participe, sino que gane las elecciones y que pueda relocalizar al MAS y podamos reconstruir el país. Bien, queremos agradecerle a todos ustedes por su atención. Le damos las gracias por seguirnos, por estar siempre viendo este canal tan importante. Lo esperamos en otra entrega de este programa, Como Nos Toque. Muchas gracias.